Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un verdadero placer saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con Derecho Tributario. Es un verdadero gusto estar acá con ustedes. Por favor, solo me confirman si estamos recibiendo bien el audio, la imagen, la presentación. ¿Cómo están por allá? Todo muy perfecto, licenciado. Sí, Todo sí, bien. gracias. Excelente. Me alegra ver que están por ahí y que no están durmiendo, ¿verdad? Bienvenidos entonces. Vamos a iniciar con con nuestro estudio del derecho tributario, que como les decía, la clase de presentación la semana pasada, pues creo que es una materia que nos va a servir muchísimo y que nos va a dar herramientas que en definitiva nos van a ayudar para poder afrontar mejor y desarrollarnos o desempeñarnos mejor en el ejercicio de la profesión. Eh, Creo que todos tenemos muy claro por el nombre que el derecho tributario pues se encarga o es esa rama del derecho que se encarga del estudio o de la regulación de los tributos. Así que nos pareció importante que recordemos un poco de qué es un tributo técnicamente, qué clases de tributos hay según la doctrina y qué clases de tributos hay según nuestra legislación para que podamos de esa manera saber cuál es el objeto de estudio del derecho tributario. Recordarán ustedes que el semestre pasado, pues hablamos un poco que el derecho financiero se ocupa de regular toda la actividad financiera del Estado. Y cuando decimos toda la actividad financiera, eso significa que el derecho financiero va a regular cómo el Estado obtiene sus recursos, cómo el Estado administra esos recursos para la prestación de los servicios públicos, cómo el Estado se gasta esos recursos, cómo gasta el dinero y qué mecanismos de control se tienen para verificar que el gasto se está haciendo adecuadamente y que es un gasto de calidad y que además no existe ahí, por decir, ningún tema de malversación o de corrupción. El derecho financiero es muy amplio y regula toda la actividad financiera del Estado. Eh, en este semestre nos vamos a enfocar específicamente solo en un punto, en cómo el Estado tiene fundamentalmente o principalmente sus recursos. Y es que si ustedes recuerdan, eh, decíamos que los ingresos del Estado pueden provenir, resumiéndolo o simplificándolo mucho, de dos grandes fuentes. Hay ingresos que el Estado puede obtener a través de los tributos y de eso se ocuparía el derecho financiero. Y hay ingresos que el Estado puede obtener de otras fuentes que no sean los tributos. Decíamos, por ejemplo, en el semestre pasado, bueno, el Estado puede ir con el Banco Mundial y pedir un préstamo. O el Estado puede ir con el Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo. O puede venir alguno de esos países amigos, digo yo, ¿verdad? Y darle una eh, donación o una cooperación internacional, que yo con esa siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado porque nunca vienen de gratis, ¿verdad? Siempre vienen condicionadas o sujetas a que el Estado de Guatemala haga lo que ellos quieren o al menos que apoye en materia de política internacional. De tal suerte que hay otras formas en las que el Estado puede obtener esos recursos, pero la principal fuente de ingresos del Estado debe ser, y de hecho así es, eh, a través de los tributos. Y el derecho financiero se va a encargar de estudiar eso, cómo el Estado puede decretar los tributos, cómo, qué principios rigen la creación de un nuevo tributo, la recaudación de un tributo y de qué manera se puede el contribuyente ser obligado al pago de los tributos, cómo puede defenderse el contribuyente frente a la actividad estatal de cobro de tributos, eh, y en general todo lo que sea relacionado con el tributo le corresponde en su regulación al derecho tributario. Así que si hablamos, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho tributario? Pues es muy sencillo. El derecho tributario se ocupa del estudio de las normas jurídicas, de los principios que rigen la creación, la recaudación de los tributos.
Y entonces eso nos lleva inevitablemente a preguntarnos, bueno, si el objeto de estudio del derecho tributario son los tributos, debemos cuestionarnos o pensar qué entendemos o qué son los tributos. Y aquí tenemos que hacer una pequeña separación, mis queridos amigos, porque una cosa es la noción de tributos que maneja la doctrina, que vamos a encontrar en los libros, en la literatura a nivel internacional, y otra cosa es lo que nuestra legislación regula sobre los tributos. Así que vamos a tratar de abordar este tema desde las dos perspectivas. Desde el punto de vista doctrinario, de los autores, de los libros, de la doctrina, vamos a decir que la mayoría de autores está de acuerdo o es conteste decir que los tributos son eh, pagos que el Estado le obliga a hacer a sus habitantes o sí, obligaciones que el Estado le impone a sus habitantes, aportes que obligatoriamente las personas deben darle al Estado, o como lo tenemos definido aquí en nuestra diapositiva, yo le puse que los tributos son aportes obligatorios que deben realizar los habitantes del Estado. Y aquí voy a hacer un poco de énfasis en la palabra que creo que es clave. Los aportes son obligatorios. El Estado cuando crea un tributo lo hace en el ejercicio de ese ius imperium, de ese poder que le da la Constitución para poder imponer su voluntad a los particulares y exigirles que den aportaciones para poder sufragar los gastos públicos. Esas aportaciones yo les puse aquí en la definición que pueden ser pues dando una cantidad de dinero o bien dando en algunos casos bienes. Eso ya casi no lo vamos a ver en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, van a ver ustedes que el tema de los tributos está enfocado directamente a aportes que los ciudadanos dan en dinero, pero a través de la historia, y como la idea aquí es que se haga una noción general, histórica, doctrinaria de lo que son los tributos, entonces por eso en la definición les dejamos que esos aportes pueden hacerse ya sea mediante pagos en dinero o bien dando bienes, digamos, mediante un pago en especie, podríamos decir, ¿verdad? Pero insisto, esto en Guatemala casi no lo vamos a ver. En Guatemala el pago de los tributos es exclusivamente en dinero. ¿Y para qué el Estado obliga a sus habitantes a que den estas aportaciones, a que paguen estas sumas de dinero? Bueno, es muy sencillo. Esto es para poder contar con los recursos, para poder financiar el gasto público y de esa manera que el Estado tenga, digamos, los medios, los recursos necesarios para poder prestar los servicios públicos. Yo siempre en clase les digo que esto hay que verlo de esta manera o bajo esta lógica o bajo esta perspectiva. A ver, nuestra constitución, la ley, le impone al Estado ciertas obligaciones. Sobre todo, si ustedes revisan en su constitución los primeros artículos, el artículo primero, pues recordarán ustedes que establece que el Estado de Guatemala se organiza para la protección de la persona y de la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común, de tal suerte que, digamos que la obligación general que el Estado tiene es procurar el bienestar de todos los habitantes, el bien común. Y para lograr ese bien común, el artículo 2 le impone ciertas obligaciones al Estado. Yo quisiera que alguno de ustedes me ayude con la lectura del artículo 2 para que puntualicemos exactamente qué es lo que le ordena la Constitución desde el inicio al Estado. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 2 de la Constitución? Recuérdense que en la primera clase les decía que es necesario que contemos con su Constitución en todas las clases. Nancy, usted me hace favor de darle lectura. Ok, Lick. Buenas tardes. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sí, normalmente lo leemos, digo yo, de corrido y muy rápido, pero si
nos detuviéramos a reflexionar todo lo que ese artículo implica, es realmente enorme. Imagínense que de entrada nuestra Constitución dice, es deber del Estado. Está organizado para garantizar el bien común y es su obligación garantizarle a todos los habitantes la vida, la libertad, la seguridad, el desarrollo integral, la justicia, la paz. Imagínese usted cómo de complicado es todas las obligaciones que el artículo 2 le está imponiendo al Estado de Guatemala en uno de los primeros, en los primeros dos artículos prácticamente. Yo digo, cuando uno mira lo que se espera que haga el Estado, es realmente extenso. ¿Cómo hacemos para garantizarle la vida, la salud a las personas? Pues hay que crear instituciones públicas que se encarguen, por ejemplo, de proteger a las personas frente, digamos, a infracciones penales, ataques, digamos, de los más graves con la comisión de delitos. Hay que crear todo un sistema de seguridad, fuerzas de seguridad que se encarguen de cuidar y de proteger a las personas, de proteger su vida. Hay que crear un sistema de salud donde existan hospitales, médicos, medicinas, centros de salud. O sea, las obligaciones que el Estado tiene son inmensas. Cuando uno lee ese artículo primero, realmente reflexionando, le están imponiendo al Estado una gran carga, una gran serie de obligaciones que para poder cumplirlas necesita recursos. Vamos a ver, si queremos que el Estado garantice esos derechos que están ahí o que cumpla con esas obligaciones que están ahí, pues tenemos que entender que, vaya, si queremos que provea el servicio de salud pública, tiene que tener recursos para poder construir hospitales, tiene que tener recursos para poder comprar las medicinas, tiene que tener recursos para poder equipar esos hospitales y mantenerlos equipados, tiene que tener recursos para poder contratar a médicos, enfermeras y todo el personal que se requiere para la atención de las personas. Todo eso necesita dinero, necesita recursos, de tal suerte que la gran pregunta es, ¿y de dónde va a obtener esos recursos? Pues básicamente de los tributos. La principal fuente de ingresos del Estado debe ser los tributos. Por eso decimos que los tributos son esos aportes obligatorios que deben realizar los habitantes al Estado, se le paga al Estado, ya sea en dinero o mediante bienes, ¿verdad? En algunos casos, para financiar ese gasto público y permitir que el Estado cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones para prestar esos servicios públicos que sean. Yo sé lo que usted está pensando, porque todos pensamos lo mismo, ¿eh? A ninguno de nosotros nos parece del todo convincente eso de tener que pagar tributos. Eh, Siempre en este curso yo hago el ejercicio y les digo, miren, ¿quién de ustedes con honestidad se siente satisfecho, contento en el momento en que está pagando algún tributo? Cuando paga su impuesto sobre la renta o cuando en cada compraventa que uno realiza le está pagando uno al Estado un porcentaje en el concepto del impuesto al valor agregado, o ahorita que uno paga su impuesto de circulación de vehículos, o en aquellos casos de los que trabajamos en relación de dependencia, cuando nos mandan el informe de lo que mensualmente nos están descontando en concepto de impuestos sobre la renta. ¿Quién de nosotros podemos decir que lo hace contento y con la convicción de que ese pago que estamos realizando permite que el Estado cuente con recursos para poder cumplir con sus obligaciones, para poder prestar servicios? Giovanni, ¿nos quiere decir algo? Giovanni Alexander. Carlic, buena tarde. Buena tarde. Yo siento que más allá de sentirnos contentos a la hora de realizar esas acciones, yo pienso que más que todo la responsabilidad ante todo. Yo cuando a la hora de dar mi NIT en cada compra que realizo, más allá de sentirme contento, yo creo, me siento más que todo responsable y
Y aparte de que me ayuda, en ciertos, me beneficia a la hora de poder optar por un crédito o más que todo tener en movimiento mis finanzas. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Digamos que de alguna manera uno es responsable y cumple o trata de cumplir con sus obligaciones tributarias, pero aquí el problema que yo estaba tratando de plantearles va un poquito más allá. El problema es de que en la mayoría de los casos lo que ocurre es que las personas no sienten realmente que los impuestos que están pagando estén sirviendo para lo que deben servir. O sea, no hay ese sentimiento de que ese IVA que yo estoy pagando es el que permite que en Guatemala tengamos hospitales. Porque cuando uno va y mira el sistema de salud y mira los hospitales, uno dice, bueno, no los están administrando adecuadamente. Cuando uno paga su impuesto sobre la renta, no tiene esa percepción de que ese impuesto sobre la renta es el que va a permitir pues que contratemos agentes de seguridad, policías y que podamos proveer un mejor servicio de seguridad pública. O por ejemplo, cuando uno paga el impuesto sobre combustibles, uno no siente que esa parte de impuesto que está pagando se está utilizando para el mantenimiento del sistema vial de las carreteras del país. Y esa desconexión entre el tributo que uno está pagando y para qué fue diseñado y cómo está siendo utilizado es muy latente en la mayoría de personas. Julio César, ¿usted nos quiere decir algo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo creo que lo que sucede también es que, por ejemplo, en el asunto de impuestos, como el compañero anterior comentaba, yo creo que uno cumple con lo que le corresponde hacer al momento de cumplir con el pago de los tributos. Ya lo que suceda después, digamos, en las arcas del Estado para que lo utilicen o en muchas ocasiones pues no es para los fines que nosotros creemos, pues eso ya es asunto también del Estado. ¿Y por qué? Porque si usted deja de pagar algo, aunque usted se enoje y diga, ay, es que no lo voy a pagar porque se lo roban, pues definitivamente si usted lo paga, al siguiente día usted ya tiene una multa, ¿verdad? Y así se le pueden ir acumulando omisos y al final el perjudicado es uno. Yo conocí a una persona que cuando estuvo bien dentro de su empresa, él tenía, por darle ejemplo, 50,000 quetzales por pagarle un ISR. Y él decía, ay no, creo que estoy pagando un poco. Quisiera pagar un poco más, ¿verdad? Porque pues al final es parte de... Y era cierto. Después sucedió lo del gobierno de Otto Pérez Molina y se puso en sus moños de que no quería pagar un centavo más, ¿verdad? Entonces es parte como que de, bueno, si no lo están utilizando, la gente a veces se toma esa postura y yo creo que es más perjudicado para uno porque si yo no, digamos que yo no pago mi impuesto de circulación de vehículos el día lunes, yo cuando la PMT o la PNC me logren como que revisar, seguro que más de algo me van a decir, ¿verdad? Yo creo que con el asunto de cumplir con lo que les corresponde, para mi punto de vista es más que suficiente. Yo lo que hagan, eso ya no va a depender de mí, pero yo ya he cumplido. Claro. Mire, y muy atinado, quizás la mejor forma de abordar eso, y que de hecho es como lo hacemos acá en el curso, es de la siguiente manera. Nosotros acá en Derecho Tributario nos vamos a ocupar por entender y conocer las normas jurídicas que rigen cómo se crean los tributos y cómo se recaudan los tributos. La siguiente parte sobre cómo se administran esos recursos, cómo se reparten, cómo se utilizan, eso ya no le corresponde al derecho tributario, eso ya le corresponde a otras partes del derecho financiero, a el tema del gasto público y del control del gasto público sobre todo. Siempre es complejo este tema de los tributos. Yo siempre digo, todos queremos tener muy buenos servicios públicos. El problema es que cuando nos damos cuenta que para tener buenos servicios públicos es necesario pagar tributos y cuando vemos, digamos, el porcentaje de tributos que se pagan en países, digamos, donde la prestación de servicios públicos se considera que es más eficiente, más adecuada, uno se asusta. O sea, hay países europeos donde la gente llega a pagar hasta el 70%
de sus ingresos en concepto de tributo. 70%, imagínense usted. En Guatemala no llegamos, pero ni siquiera al 15% de lo que le llaman la carga tributaria, de lo que uno ingresa, llegar a pagar un 15%, pero hay países en los que se llega a pagar el 70%, pero para llegar a eso, tiene que ser un proceso donde la población perciba que ese pago que está realizando de tributos efectivamente se traduce en la prestación de servicios públicos. Se está utilizando para un fin que ha sido diseñado para lo cual. Sí, Gabriel, usted algo. Buenas tardes, licenciado. Sí, eso es muy cierto. En Europa se está pagando, creo que los países que tienen más bajo tienen el 45% de tributo. España es uno que tiene el 50% de tributo de sus empleados, ¿verdad? O sea, de toda la población. Sin embargo, ahí o sea, sí es cierto que son países de primer mundo y todo, y que ahí sí se nota, pero nosotros decimos, no llevamos el 15, pero todo lo que nos tendría que dar el Estado, en forma de que nosotros lo pagamos como tributo, nos toca desembolsarlo en nuestro bolsillo y a veces hasta más del 50%, porque nosotros si queremos seguridad la tenemos que pagar, si queremos salud la tenemos que pagar, si queremos educación la tenemos que pagar, o sea, todo eso sale de nuestros propios bolsillos, o sea, no es como que el Estado se esté haciendo responsable. Incluso la devaluación de los carros es mucho mayor en nuestros países y eso incrementa todavía más el porcentaje, si lo queremos ver así, correspondiente a los tributos que nosotros tenemos que pagar a costa de que el Estado no haga bien su trabajo. No sé qué piensa con respecto a este comentario, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Mire, esto de la carga tributaria es un tema que hay que buscar el equilibrio adecuado, ¿verdad? Entre una suma de dinero que permita que el Estado cuente con los recursos para prestar eficientemente los servicios públicos y de buena calidad, pero que al mismo tiempo que el ciudadano perciba que ese pago que está realizando se está utilizando adecuadamente. Y eso sin meternos a temas mucho más complejos como esa percepción que tenemos de que gran parte de los tributos que pagamos se pierden por actos de corrupción, que eso es sumamente delicado, porque eso es lo que más motiva o desincentiva el pago de los tributos. La idea que yo quiero dejarles el día de hoy es que el concepto de tributo se refiere a un pago obligatorio que el Estado nos impone. De hecho, algo muy interesante es que cuando buscamos cómo le denominan a esta institución jurídicamente en otros países o en otros sistemas, van a encontrar ustedes que normalmente tributos se utiliza como sinónimo de impuestos. Vamos a ver el día de hoy. Realmente no son sinónimos. Los impuestos son solamente una clase de tributos, pero se utiliza muy a menudo como sinónimo llamarles impuestos, cargas fiscales, cargas tributarias, contribuciones. A mí me gusta mucho esa palabra y que además la palabra contribución recoge de alguna manera el espíritu original que se tenía con esto. Las primeras comunidades realmente cuando empezaron a gestionarse formas de gobierno, sistemas, digamos, de organización política, las comunidades voluntariamente hacían contribuciones de los recursos que cada uno de ellos tenía a la comunidad para que ésta pudiera hacer las obras que en común necesitaban todos. O sea, la palabra contribución a mí me encanta. La palabra impuesto, por ejemplo, etimológicamente tiene la connotación que es algo que el Estado impone obligatoriamente a las personas. De ahí la palabra impuesto. Y en el caso de la palabra tributo, que es la que utilizamos más comúnmente, hace referencia a ese pago que se tenía que hacer por los pueblos que habían sido conquistados militarmente. Esto es cuando un pueblo conquistaba, derrotaba militarmente a otro, el pueblo vencido tenía que pagar un tributo, una, digamos, ofrenda, solo que la palabra ofrenda se utiliza más en el sentido religioso y la palabra tributo se utilizaba como, digamos, pagarle a los vencedores
por eso. Y esos eran recursos que se utilizaban, pues, sobre todo para el mantenimiento del mismo ejército, pero también para la realización de obras públicas. De tal suerte que, como ustedes van a ver, tiene muchas denominaciones, pero la idea central que yo quiero que nos quede el día de hoy es muy sencilla. Le llamamos, o en la doctrina se le llama tributo a toda aportación que obligatoriamente tienen que hacer los habitantes en favor del Estado, o se le paga al Estado para que éste cuente con recursos, con los recursos que sean necesarios para cumplir con sus obligaciones, para prestar los servicios públicos que le corresponde prestar según la ley. Y en la doctrina nos explican que existen tres clases de tributos. Esto es doctrinariamente. Estoy haciendo o tratando de ser lo más claro posible para que no se me vayan a confundir cuando ya veamos nuestra legislación, porque en nuestra legislación está regulado de una forma distinta. Así que, por favor, si se dan cuenta en la diapositiva, yo les puse claramente, esto es doctrinariamente. Esto es según la doctrina, ¿sí? Según la doctrina, hay tres clases de tributos. El primero de ellos son los impuestos. ¿Qué característica tiene un impuesto? Nos dice la doctrina que los impuestos son tributos, una clase de tributos que se pagan para financiar en general, genéricamente, los gastos públicos. Cuando decimos en general, ¿qué queremos decir? A ver, en los impuestos la idea es que yo doy una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero no está dirigida específicamente a un servicio público, sino que lo que yo pago, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, lo recauda la Superintendencia de Administración Tributaria y lo coloca en un fondo común, en una cuenta bancaria, en una cuenta donde se acumula junto con el impuesto sobre la renta y los demás impuestos que pagan todos los demás habitantes. Y de ese fondo común se distribuye a todos los órganos públicos para que estos cuenten con recursos para prestar servicios públicos. Por eso la característica, si ustedes dan cuenta que lo pusimos en una diapositiva, es que los impuestos son aquellos tributos que se pagan para financiar genéricamente los gastos públicos y en consecuencia no existe una contraprestación directa hacia la persona en el momento en que uno lo paga. O sea, cuando uno paga el impuesto sobre la renta, no es que a cambio de ese pago le den algo en ese momento. Claro, uno sabe que ese pago que uno está haciendo se va a ir a un fondo común y de ahí van a tomar recursos para cubrir las necesidades de salud, de educación, de transporte, de carreteras, es decir, todas las necesidades del Estado. Se recaudan, pasan a formar parte de ese fondo común y de ahí, de ese fondo común, se obtiene la mayor parte del financiamiento para todos los órganos públicos. A eso le llaman impuestos. No sé si logran captar la idea de un impuesto. Un impuesto es un tributo en el cual el pago que uno hace no está destinado a algo en específico, sino que es en general para cualquier gasto del Estado. Se recaudan y ya que está recaudado, eso con base a las reglas del derecho presupuestario se distribuye entre todos los órganos públicos. A diferencia de las tasas. Las tasas, vuelvo a insistir en esto, mis amigos, doctrinariamente. Esto no es así en nuestra legislación, pero doctrinariamente las tasas son tributos que una persona le paga al Estado, pero miren aquí, específicamente para cubrir el costo de un servicio público que le están prestando en ese momento directamente como contraprestación por ese pago que va a realizar. La característica de las tasas es que la persona que paga una tasa tiene derecho a recibir el servicio público por el cual está pagando. O sea, uno lo que hace con las tasas es, voy a pagar por este servicio público que ahorita me van a prestar y en el momento en que yo pago, tengo derecho a utilizar ese servicio público. Yo les puse aquí un ejemplo, ese pago que hace un particular por utilizar el transporte público. Pero pensemos en el caso de Guatemala. Tiene usted el transporte municipal. Usted dice, bueno, los buses son de la municipalidad y estos prestan el servicio de trasladarlo de un lugar a otro. Claro, estamos hablando del servicio de transporte que directamente presta la municipalidad, ¿verdad? No vamos a meternos ahorita a los casos en que la municipalidad concesiona y deja que un particular lo preste. Ahorita dejemos de lado eso. Estamos hablando
de ese servicio de transporte en el que directamente la municipalidad presta con sus buses, con su personal, con sus recursos, el servicio de transporte. Pues entonces, cuando yo quiero hacer uso de ese bus, de ese transporte, yo llego al bus y pago costo del pasaje. Con eso yo me subo y me transportan en ese momento. Por eso nos dicen o nos explican en la doctrina que si el particular no va a hacer uso del servicio, no está obligado a pagar. Es decir, siguen siendo tributos y siguen siendo obligatorios, pero la diferencia acá es que este pago es obligatorio solo en el momento en que yo quiero utilizar el servicio. Si no voy a utilizar el servicio, no hay necesidad de que pague. No sé si me explico. Son todos esos pagos que uno hace directamente por un servicio. Le dicen a uno, por ejemplo, cuando en una municipalidad uno va y pide que le extiendan una licencia de construcción. El extender o los estudios y los procedimientos que debe hacer la municipalidad para extender esa licencia le implica un costo. Y entonces le dicen el costo de la licencia es de tanto. Y ese pago que uno hace es para que le extiendan la licencia de construcción. Cuando uno va al RENAP y pide una certificación de nacimiento, por extenderle esa certificación le cobran una cantidad de dinero. A eso le llaman una tasa. Son los pagos que uno realiza por el costo de un servicio que está recibiendo. Si no utiliza el servicio, no tiene por qué pagarlo. Julio César, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Mi duda va en el tema de las municipalidades. Suponemos perfectamente que los impuestos pues, son a nivel nacional, ellos por el Congreso, las tasas pueden ir a las municipalidades, pero como ven ustedes explicado por servicios que ellos prestan o una construcción, pero lo que yo encuentro que es totalmente ilegal es que las municipalidades hacen ahora de cobrarle, yo creo que ellos le llaman derecho de puerta. Por ejemplo, si yo en mi casa abro una venta para vender, qué sé yo, llantas, lo que sea, la municipalidad ahí pone un cobro y ellos, si las personas no lo pagan, le cierran la tienda o le cierran la panadería. Y yo pues la verdad veo que esto es totalmente ilegal porque ahí la no le está prestando ningún servicio. La casa en sí paga el luz y ¿verdad? Que son impuestos territoriales. Y es una operación donde ya, claro, el negocio privado debe estar sujeto a pago de IVA, pago de IPVA. Pero ese cobro que hace la verdad encuentro que es totalmente antipolítico, debería Gracias, Julio. Me costó un poquito escucharle todo, pero le logré captar más o menos la idea y yo concuerdo con usted, 100%. Vamos a ver, hay muchos cobros que hacen algunos órganos administrativos, sobre todo un buen ejemplo son las municipalidades, como usted lo dice, que realmente a uno le parece ilegales. La tarea que nosotros tenemos en este curso es determinar si efectivamente son ilegales o si no lo son. Quedémonos con una idea ahorita. Recuérdense que esto lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo solo desde el punto de vista doctrinario, pero quiero que nos quedemos con una idea. La doctrina, los autores, los libros nos dicen que una tasa solo tengo obligación de pagarla si me están dando como contraprestación un servicio. Si no me están dando ningún servicio, no tendría obligación de pagar la tasa, porque precisamente el concepto de tasa es que se trata de un tributo que se paga para recibir a cambio de ese pago una contraprestación. Y eso lo diferencia de los impuestos, donde si ustedes se recuerdan, el tema con los impuestos es que el pago que yo hago es general para que el Estado cuente con recursos para poder cumplir sus obligaciones. En principio, entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Cualquier cobro que nos estuviera haciendo una municipalidad o cualquier órgano administrativo y que nos está cobrando sin prestarnos a cambio un servicio, es un cobro que no podríamos considerar adecuadamente como una tasa.
y que entonces tendríamos que entrar a discutir sobre la validez o la legalidad o la legitimidad de ese pago. Cuando veamos los principios del derecho tributario van a ver ustedes cómo aplica y sobre todo cómo esto aplica en Guatemala, que en Guatemala, por eso he insistido tanto que lo que estamos discutiendo ahorita o lo que estamos hablando es solo según la doctrina. Van a ver ustedes a continuación que en nuestra legislación las tasas no se consideran tributos. Las tasas en Guatemala no se consideran tributos. Y esto trae serias implicaciones. Si no son tributos, quiere decir que no se rigen por los principios que vamos a ver del derecho tributario, porque los principios que nosotros vamos a estudiar para el derecho tributario aplican solamente a los tributos. Pero nuestra legislación las tasas no las contempla como tributos. Y entonces, ¿por qué normas se rigen? Habrá que hacer el estudio ahí, sobre todo en la jurisprudencia, que es lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad sobre las tasas. Pero en principio, quedémonos con esta idea. Si nos están haciendo un cobro y no nos están dando un servicio, a eso no le podríamos llamar tasa. Posiblemente sea otro tipo de cobro y habrá que discutir si es legal, si es ilegal, si es válido, si no es válido, si es legítimo o no. Pero una tasa no será. Porque las tasas tienen esa característica de que el cobro que realizan es a cambio, como contraprestación de un servicio. Y la doctrina nos habla de que existe todavía una tercera clase de tributos, que les llaman contribuciones. Vea las contribuciones. Las contribuciones también, según la doctrina, son tributos, pero en este caso, estos tributos se pagan al Estado porque el Estado está realizando alguna obra o el Estado está realizando alguna actividad pública y esa obra o esa actividad pública genera un beneficio a un grupo de personas. Entonces, ese grupo de personas que se ven beneficiadas por esa actividad o por esa obra, se les puede imponer la obligación de dar una contribución. Yo le puse un ejemplo muy puntual aquí de lo que sería una contribución según la doctrina. Según la doctrina, los pagos que uno hace de sus cuotas de seguridad social, tanto los que uno paga como trabajador como los que pagan los patronos, esos son tributos, porque al final de cuentas son, vamos a ver, pagos que obligatoriamente se me imponen, en este caso, para contribuir al financiamiento de esa actividad estatal específica, que es la seguridad social. Claro, ese pago no lo realizan todos. Ese pago únicamente lo realizan los trabajadores que estén afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que estén cubiertos por los programas que el instituto tiene. De tal forma que solamente los trabajadores cubiertos por los programas del ICS van a recibir los beneficios de los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por lo tanto solo ellos están obligados a contribuir con el pago de esas cuotas. Es un ejemplo que nos dan. Otro ejemplo que podríamos tener es doctrinariamente se dice que hay ocasiones en que el Estado desea construir una obra y se da cuenta que la construcción de esa obra le va a traer beneficios a cierta comunidad. Por ejemplo, dicen ellos, el Estado va a construir un puente que va a permitir unir o atravesar un río y unir dos poblaciones. Y entonces el Estado dice, en el momento en que yo construya este puente, los habitantes de este pueblo y los habitantes de este pueblo se van a ver beneficiados por esa obra. Por lo tanto, a ellos les puedo exigir el pago de una contribución, porque esa obra pública que se está construyendo, que se construyó, que se va a construir, le va a traer beneficios a esas poblaciones. Quiero que noten algo, antes de darle la palabra ahí, quiero que noten algo. El tema con las contribuciones es que no las pagan todos, solo las deben pagar aquellos que van a recibir los beneficios específicos de la obra o de la actividad pública que se pretende financiar con esas contribuciones. Damie, ¿usted tiene alguna pregunta? No, Lick, solo algo respecto a lo que usted está diciendo. Sí. Tengo una amiga a la cual adoquinaron lo que es la calle donde ella vive, entonces pasa similar. A ellos les dejaron una cuota de 7,000 por casa por el adoquinado que hicieron en Villanueva.
y se las impuso la municipalidad de Imi. Así es. Y tienen Sí, que muy pagar interesante. mensualmente. Fíjese que muy interesante, dos cosas ahí. Ese es un buen ejemplo de lo que sería una contribución según la doctrina. Van a hacer una obra y van a adoquinar una calle. Entonces viene el órgano que va a construir la obra y dice, al adoquinar esta calle, todos los que viven en esta calle se van a ver beneficiados. Y por lo tanto, a ellos les puedo imponer la obligación de pagar una contribución. Hasta ahí, doctrinariamente, vamos muy bien, ¿no? Ahora, el problema es legalmente, porque como vamos a ver nosotros, en Guatemala, las contribuciones como estas sí se consideran tributos. Nuestra ley sí regula las contribuciones especiales como un tributo y por lo tanto se rigen por las normas y por los principios del derecho tributario. Y uno de esos principios, que va a ser uno de los primeros que vamos a estudiar, mis amigos, es el principio de legalidad, legalidad tributaria. Y nos indica el principio de legalidad tributaria, miren qué interesante, que el único órgano que puede decretar tributos es el Congreso de la República a través de la emisión de una ley. Por lo tanto, las municipalidades no pueden crear tributos. Los órganos administrativos no pueden crear tributos. Los gobernadores departamentales no pueden crear tributos. El presidente de la República no puede crear tributos. El principio de legalidad establece que los únicos órganos, o más bien el único órgano competente para crear un tributo es el Congreso, y para definir las bases de su recaudación es el Congreso. De tal forma que ese es un buen ejemplo de una contribución especial, David, pero tiene una situación especial que tenemos que analizar en el caso de Guatemala. Esa contribución especial no la puede decretar una municipalidad, a pesar de que, como hemos visto, sí lo hace. Y de hecho, las personas posiblemente sí den esa contribución voluntariamente porque les beneficia la obra, pero no es legal. Y son todos esos temas que nos toca que discutir en este curso, ¿verdad? Jessica, ¿tiene alguna duda usted? Sí, licenciado, me surgió una duda porque justamente yo también soy de Villanueva. Y por acá, por mi casa, de igual forma adoquinaron la calle, pero lo trabajaron de diferente forma. La municipalidad dio el adoquín y las familias tenían que contratar a un albañil que pusiera el adoquín frente a su casa. No era un tributo monetario, pero yo recuerdo que sí lo propagaban como que era un tributo o una contribución de parte de las familias para adoquinar el frente de su casa y les daban limitado solamente para el frente de su casa. Y si alguien no contrataba al albañil, entonces el frente de su casa quedaba sin adoquín. Eso también entraría en una contribución. Sí, sí, claro. De hecho, se recuerdan en la definición inicial que hicimos de tributos, les decía yo que según la doctrina, estos aportes obligatorios que uno tiene que hacer, los puede hacer dando una cantidad de dinero o bien entregando bienes o en especie. Lo que les decía es que en el caso de Guatemala, eso prácticamente todos los tributos que están creados actualmente en Guatemala, no hay ninguno en el que uno, digamos, lo dé en especie. Pero eso sería un buen ejemplo de lo que la doctrina llamaría una contribución en especie o incluso la doctrina nos enseña que hay ocasiones en que más que decirle que contraten un albañil para que coloque el adoquín, por ejemplo, les dice o les decía a las poblaciones, mire, nosotros vamos a poner el material y ustedes tienen que poner la mano de obra y hacer ustedes el trabajo, la construcción, por ejemplo, ¿verdad? Y eso se dio mucho a través de la historia. Nuevamente, aquí habría que separar dos cosas. El mismo caso, ¿no? Por un lado, doctrinariamente, eso es un ejemplo de un tributo, de una contribución, en este caso en especie. Legalmente, eso yo entendería que no es algo legal lo que hizo la municipalidad, porque nuestra legislación tributaria se rige por el principio de legalidad, y el principio de legalidad lo que nos dice es que las municipalidades no pueden decretar tributos. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Digamos que si la municipalidad le dice, miren, nosotros vamos a poner el adoquín y ustedes contratan un albañil que lo coloque, y el que no quiera, pues no lo obligamos, simple y sencillamente no le colocamos el adoquín. Entonces pierde la característica fundamental que señalamos de un tributo. Y voy a regresar a eso antes de darle la palabra a la otra compañera que me la pidió ahí. Mire, cuando vimos el tema de los tributos
Volvemos al tema de los tributos, yo le puse en la definición. Los tributos son aportes obligatorios que deben realizar los habitantes al Estado. La clave para entender el concepto de tributo es que, según la doctrina, los tributos los decreta el Estado y nos puede obligar a pagarlos. No es algo que uno hace voluntariamente. Si es algo que si yo quiero lo hago y si no quiero no lo hago, no entra dentro del concepto de tributo. Para que sea un tributo es algo que si yo no lo quiero hacer, el Estado me puede demandar y obligar a que lo pague. Y por lo tanto, ya no estaríamos ahí ante el concepto de un tributo doctrinariamente hablando. Sería una contribución solo si nos la imponen obligatoriamente. Sería la idea. Marlene, ¿usted tenía también alguna pregunta? ¿Tiene levantada su mano? Sí, licenciado. Por ejemplo, cuando en las escuelas hablan de que se va a construir aulas y le piden a los padres de familia, bueno, yo me he dado cuenta, por lo menos mis hijos ya ahorita ya son universitarios, pero me daba cuenta cuando estudiaban, les decían en dirección, digamos, a los profesores, que daba una de dos cosas. Una, o colaborar con efectivo, o la segunda, pues ir a trabajar como padre de familia, los que fueran albañiles, o contratar albañiles para que fueran a trabajar en lugar de el padre de familia, ¿verdad? Al establecimiento educativo. Esto también es, se podría decir que es contribución o no, porque sí lo hacían, sí obligaban a los padres de familia a que de una u otra forma tenía que colaborar. Claro, si lo obligan, entonces sí entra dentro del concepto de tributo como una contribución. Ahora, la pregunta ahí sería, ¿cómo los obligaban, Marlene? O sea, si un padre de familia decía, pues yo ni mando dinero ni voy a ir a trabajar. Ay, era de que todos los padres de familia pues se volteaban en contra del señor o señora de padre de familia y también o les decían que iban puntos para los niños o jóvenes si ya estaban en diversificado para que pudieran entrar como actividad extracurricular, por decirlo Claro, así. o sea, ahí me está diciendo que los obligaban, pero no legalmente hablando. O sea, No, ahí estamos ante una actividad que ya es, o sea, si yo le digo, mire, o vienen y ayudan o no le pongo los puntos a su hijo, estamos ante una coacción ya no de tipo legal. En el caso de los tributos, yo lo que necesito que ustedes entiendan es que cuando decimos que son aportes aportes obligatorios, significa que por una disposición jurídica, por una norma jurídica, me obligan a pagar el tributo. Y si yo no lo pago, el Estado puede acudir ante un juez y demandarme y exigirme ese pago. O sea, cuando decimos que son obligatorios, nos referimos a que son obligatorios jurídicamente. Se puede obligar, según la ley, al pago de los tributos. Si lo que hacen es amenazarme o coaccionarme o incluso tomar medidas en contra del que no colabore voluntariamente, entonces ahí estamos ya frente a una actividad que ya está fuera de la legalidad, estamos hablando de algo ilegal. Como muy bien lo decía el otro compañero que intervino por ahí, ¿verdad? Cuando ya lo obligan a uno a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el cobro que hacen algunas municipalidades, simple y sencillamente por ingresar al municipio. ¿Lo han visto? Por ejemplo, en el puerto o en Antigua Guatemala, solo por ingresar al municipio le cobran dinero. Y si usted no la paga, ellos lo coaccionan ilegalmente. Ahí podríamos hablar de que estamos ante un abuso de autoridad de parte de estos órganos. La idea de tributo, yo necesito que la entiendan, es que se trata de un aporte obligatorio, pero es una obligación jurídica. Puede ser compelido por un juez la persona a cumplir. De tal suerte, mis queridos amigos, que doctrinariamente encontramos entonces tres clases de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Eso es según la doctrina. Y van a ver ustedes que cualquier definición doctrinaria que ustedes encuentren en los libros va más o menos a recoger esos elementos. Yo le puse dos aquí ejemplos
Hay un autor que nos dice que los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley le vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Yo le puse ahí, tienen los 3 elementos esenciales de todo tributo: el carácter pecuniario económico del tributo, el carácter coactivo del tributo, es obligatorio, pero jurídicamente hablando, y el carácter contributivo. El pago que uno hace contribuye o permite que el órgano cuente con los recursos para poder cumplir con sus obligaciones. Otra definición que yo les coloqué ahí, siempre doctrinaria, nos dice que el tributo es una figura de derecho público que consiste en una prestación monetaria coactiva establecida por ley y debida a una administración pública por la realización de un hecho ilícito que manifiesta capacidad económica de parte del sujeto. Nuevamente, tiene los elementos económicos, el elemento coactivo, jurídicamente hablando. Aquí agregan algo que es muy interesante: el origen legal de la obligación. La obligación tiene que estar fundada en una ley. De lo contrario, estaríamos ante un tributo que violenta el principio de legalidad y que, por lo tanto, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, que el acreedor siempre es un órgano público que lo impone además de manera unilateral y que en esencia tienen un carácter económico. Todas las definiciones doctrinarias van a tener esos elementos de que se trata de aportaciones económicas que se obliga que una persona haga para contar con recursos del Estado. Y hasta ahí el tema doctrinario. Ahora veamos qué regula nuestra legislación. Ustedes van conmigo a su código tributario, van a ver que en el artículo 9 nos da ya una definición legal de lo que son los tributos, que de alguna manera recoge esto que hemos estado platicando, o estos elementos o estas características que hemos estado platicando, pero que tiene sus particularidades. En principio, nuestro código tributario establece que los tributos son prestaciones, mire cómo lo redactan, comúnmente en dinero. Es decir, a mí me encanta esa redacción, porque nos dice, normalmente los tributos los vamos a exigir en dinero, es el pago de una suma de dinero, pero ese comúnmente significa o dejan la puerta abierta para que también se pueda exigir, digamos, en especie o mediante la prestación de algún servicio o mediante la aportación de bienes. También se podría dar. Actualmente, todos los tributos en Guatemala se refieren al pago de una suma de dinero. No encontramos tributos que se tengan que pagar en especie o mediante trabajo, legalmente hablando, ¿sí? Entonces, son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige, la palabra clave ahí es exige. Retomamos esa idea que yo les decía que es importante, que es el carácter obligatorio, coactivo de los tributos. Y las exigen el ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. A mí me encanta la definición que nuestro código tributario tiene. Creo que es muy completa. Yo solo le agregaría un aspecto. Lo que pasa es que el código tributario sí lo contempla, pero lo contempla en otro artículo. En el artículo 3 contempla los principios del derecho tributario y regula con mucha claridad el principio de legalidad. Pero yo creo que hubiera sido adecuado agregarlo a la definición y decir que son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario a través de una ley emitida por el Congreso de la República. Que la única forma legal de crear un tributo es que el Congreso de la República lo decrete a través de una ley. Y se exigen para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Así que a mí me encanta la definición legal, creo que recoge todo lo que hemos estado platicando sobre qué es un tributo y sus características esenciales. Me parece muy adecuada, yo solo le agregaría el tema de que por virtud del principio de legalidad tiene que estar decretada por el Congreso en una ley. Ahora, donde nuestro código sí cambia por completo de la doctrina es en la clasificación de los tributos. Nuestro código, en lugar de hacerlo como lo hace la doctrina, nos dice que los tributos pueden ser impuestos, arbitrios
y contribuciones especiales. De hecho, así lo regula expresamente el artículo 10. Son tributos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, que las coloca en principio como dos clases de tributos, pero yo las dejé como uno solo porque vamos a ver que en el artículo 13 de alguna manera las vuelve a unir. De tal suerte que aquí nuestra legislación se aparta de la doctrina y fundamentalmente quiero que noten algo. No contempla las tasas como tributos. Y eso es algo bien delicado, que genera una serie de implicaciones y de problemas jurídicos que vamos a analizar más adelante. Empecemos viendo qué define nuestro código por impuestos. Ahí más o menos mantiene la misma línea que la doctrina. Nos indica nuestro código tributario en su artículo 11 que un impuesto es un tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general, algo que no está directamente relacionado o vinculado con el contribuyente. Mantiene más o menos la misma idea que decíamos de lo que es un impuesto. La característica de los impuestos es que son esos pagos que el Estado nos exige, pero que básicamente uno realiza esos pagos para contribuir a un fondo común de donde surge o de donde sale el financiamiento para todos los órganos públicos. De tal suerte que ese pago que yo estoy haciendo en el caso de los impuestos no está directamente vinculado a un servicio que a mí me están prestando en el momento o que sea una contraprestación por el pago que estoy realizando, sino que es un pago genérico, general, para contribuir al sostenimiento del gasto público. Así que hasta ahí nuestro código va, digamos, parejo con la doctrina. Donde ya se sale, si ustedes lo pueden ver, es que nuestro código regula los arbitrios como una clase especial de tributos, como una clase de... El artículo 12 lo que define es que un arbitrio es un impuesto, dice, decretado por ley. Vean, principio de legalidad. Decretado por ley. Quiere decir que lo tienen que decretar el Congreso de la República mediante un decreto. Es un impuesto decretado por ley, ¿verdad? A favor de una o varias municipalidades. La característica de los arbitrios, según nuestro código, es que son tributos que el Congreso crea a través de una ley, pero que los destina específicamente para que puedan ser utilizados por una o por varias municipalidades. Un ejemplo que se da de un arbitrio es, digamos, el boleto de ornato. El Congreso emite una ley en la que establece que todos tenemos que pagar una suma de dinero anualmente y que esa suma de dinero va a ir directamente a las municipalidades. De hecho, no solo que va a ir directamente a las municipalidades, sino que lo que regula es que el cobro lo va a hacer directamente la propia municipalidad y que los ingresos que la municipalidad perciba en concepto de ese arbitrio van a ser utilizados para, pues eso, para el ornato, para mantener limpio y bonito el municipio, básicamente. Ese es un buen ejemplo de lo que es un arbitrio. Es un impuesto decretado por ley, pero en favor de una municipalidad. De ahí encontramos algunos arbitrios específicos. Por ejemplo, hay decretos que el Congreso ha emitido donde dice se decreta el arbitrio municipal por alumbrado público en favor de tal municipalidad y de tal porcentaje. Eso podría ser un ejemplo de un arbitrio. O aquí se menciona el caso específico de lo que se reguló cuando hicieron una reforma a la ley del impuesto al valor agregado. Mire qué interesante es. El impuesto al valor agregado surgió como un impuesto. O sea, fue decretado originalmente con la idea de que lo que uno paga cada vez que compra un bien o que adquiere un servicio, originalmente uno pagaba un 9% adicional, ese dinero ingresaba al fondo común y permitía sufragar los gastos de toda la administración pública. Pero con una reforma que le hicieron a la ley del IVA, incrementaron lo que uno paga del IVA del 9 al 12% y el legislador expresamente reguló. Y ese 3% adicional que le estamos subiendo con esta reforma, ese pago adicional que van a hacer ahorita, va a ser directamente distribuido entre las municipalidades, que es lo que le llaman el IVA PAS, que porque surgió
su regulación o esa reforma surgió por los acuerdos de paz. De tal suerte que el IVA es, en principio, es un impuesto, porque esa aportación, lo que uno paga de IVA, es en general para sufragar todos los gastos del Estado. Pero hay una parte del IVA que está destinada a ser repartida específicamente a las municipalidades, y ahí se convertiría esa parte en un arbitrio. Y por último, nuestro código no contempla las tasas, pero sí contempla las contribuciones especiales, y nos regula en su artículo 13 que una contribución especial es un tributo que tiene como determinante del hecho generador, lo que lo provoca el pago, lo que origina su pago, son los beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Y ahí, hasta ahí, digamos que la noción de contribución especial coincide con lo que ya vimos que la doctrina le llamaba contribuciones nada más. En nuestro código le llaman contribución especial, pero en la doctrina le llaman contribuciones. Y es básicamente la misma idea. Esto es, el Congreso decreta un pago obligatorio para aquellas personas que se vean beneficiadas por obras públicas o que hayan recibido algún beneficio por la construcción de una obra pública o que reciban beneficios por la realización de actividades estatales específicas hacia ese grupo de personas. Y entonces esas personas estarán obligadas, ya que reciben esos beneficios, a pagar una contribución especial. Pero luego nuestro código hace algo interesante. Regula una, ¿cómo decirles? Una como es clase especial de contribución. Y nos dice en el segundo párrafo, contribución especial por mejoras, esa es específica, es la establecida para costear, aquí la palabra clave es esa, para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria. A ver, le explico esto. Lo que nos está diciendo aquí el legislador es, cuando se quiera construir una obra y necesitemos costearla significa, pues eso, obtener los recursos necesarios para construirla. Quiero que noten algo. La clave de la contribución especial por mejora es que se le impone a las personas antes de que la obra sea construida. Porque la idea es que con la contribución especial por mejoras se van a obtener los recursos para después construirla, pues para costear la obra. Pero tiene dos limitaciones. La primera dice, tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado, porque si la idea de la contribución especial por mejoras es costear la obra, no podemos cobrarles más de lo que vale la obra. O sea, el límite máximo que se podría llegar a cobrar es el costo total de la obra. Y en lo individual, ¿cuánto es lo que le podemos cobrar a cada uno? Dice, pues a cada persona lo que le podemos llegar a cobrar o pedir que contribuya o exigir que contribuya para la construcción de esa obra es el incremento que un bien inmueble que tiene esta persona en propiedad va a sufrir o va a recibir como beneficio producto de esa obra. Se tiene que hacer un cálculo ahí y decir, bueno, vamos a construir una carretera. Esa carretera va a pasar por estos lugares. Quiere decir que todos los propietarios de bienes inmuebles que estén por donde está trazada la ruta, donde está planificado que va a pasar la carretera, cuando se construye esa carretera van a recibir una plusvalía. Sus bienes inmuebles van a adquirir un mayor valor. Y como sus bienes inmuebles van a adquirir un mayor valor, les podemos imponer la obligación de que ellos den una contribución especial en proporción a ese incremento que va a sufrir su bien inmueble. Que paguen una cantidad de dinero por ese beneficio que van a recibir a futuro cuando se construya la obra. Ahí se le llamaría contribución especial por mejoras, pero en ambos casos la contribución especial o la contribución especial por mejoras tienen que estar decretadas por el Congreso de la República. Todos los tributos en Guatemala se rigen por el principio de legalidad, de tal forma que para decretar un impuesto, un arbitrio o una contribución especial, contribución por mejora, es obligatorio que el Congreso lo apruebe mediante una ley. Olinda Soto, díganos en qué es su pregunta.
La escuchamos, Olinda. O más bien no la escuchamos, active su micrófono. Bien. Igual si puede activarlo ahí, la estaríamos. Amílcar, para mientras. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que legalmente la clasificación de los tributos es impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejora, ¿verdad? Así es. Son 4, ¿verdad? Pero fíjese que leyendo bien y con los casos que expusieron los compañeros, contribuciones especiales y contribución por mejoras viene siendo casi que lo mismo, porque a la larga las personas van a, un ejemplo como lo que comentaban los compañeros, ¿verdad? Que, normalmente cuando se quiere adoquinar una calle, pues se requiere de sufragar, de financiar lo que son esos gastos, ¿verdad? Pero la contribución por especiales y contribución por mejoras, según la definición acá, dice que es una obra que se va a prestar, ¿verdad? Y que normalmente va a ayudar a incrementar lo que es el valor de las propiedades, ¿verdad? Entonces yo siento que es bastante, ahí sí que yo siento que son bastante parecidos las especiales con las contribuciones por mejoras, porque si hagamos de cuenta de que mi casa no tiene adoquín, pues o sea, no va, o sea, tal vez no va a estar muy bien devaluada, ¿verdad? Pero el momento de que tenga un adoquinado, pues, y por estar en la orilla de la casa, pues siempre ya va a tener una plusvalía como tal, ¿verdad? Va el incremento, pues, del bien, en su futuro va a aumentar de precio, ¿verdad? Yo estoy bastante de acuerdo con usted, Amílcar. Un par de observaciones. A ver. Es redundante, yo pienso que es redundante el artículo, porque como usted lo había comentado, la doctrina, yo recuerdo que en las contribuciones especiales estaba una que era por mejoras, por seguro social, y no recuerdo la otra, pero sí es bastante redundante lo que hace aquí el Código de Trabajo con respecto a contribuciones especiales y contribuciones por mejora, porque a la larga habla de lo mismo, ¿verdad? De poder de sufragar esos gastos por medio de las personas, ¿verdad? Que van a obtener ese beneficio en sus bienes. Yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, voy a hacer un par de observaciones. O sea, yo no lo hubiera regulado así, yo hubiera redactado distinto, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que estudiar. De hecho, si se dan cuenta, en el esquema, yo se los dejé solo como contribuciones especiales, porque para mí, yo creo que nuestro código realmente contempla 3 clases de tributos. Nuestro código contempla los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Dentro de las contribuciones especiales, creo que contempla una que yo digo, esta es más especial todavía, porque se llama contribución por mejoras. Ahora, sí podríamos hacer alguna diferencia entre una contribución especial y una contribución especial por mejoras. Primero, en el caso de obras, una contribución especial por mejoras solo se puede cobrar antes de construir la obra, Milka. Que el código nos dice que la idea de una contribución especial por mejoras es costear la obra. Es decir, que esta se tiene que decretar por el Congreso antes de que la obra se construya. Se hace el cálculo de cuánta plusvalía le va a generar a los inmuebles esa obra y entonces les podemos imponer una contribución especial por mejoras. Mientras que una contribución especial podríamos imponerla o la podría decretar el Congreso cuando la obra ya fue construida. O sea, aquí bien podría pasar que primero construyan la carretera y luego el Congreso establezca, ¿verdad?, la obligación de pagar por una contribución por esa obra debido a los beneficios que le va a traer a cierto grupo de personas. Esa pudiera ser alguna diferenciación. Y la otra es que las contribuciones especiales por mejoras únicamente es para costear obras, exclusivamente. Mientras que la contribución especial tiene otra variante, si se dan cuenta, puede ser por los beneficios que una obra pública le trae o por los beneficios que un grupo de personas están recibiendo de servicios estatales, que ahí es donde entraría el tema de las contribuciones, por ejemplo, a la seguridad social. Al final de cuentas, yo insisto en que los que redactaron el código, a mí, en lo personal, me parece que se enredaron y sobre todo, más que el tema de las contribuciones, porque el tema de las contribuciones no da, digamos, mucha dificultad o mucho problema jurídico. Me parece que
El gran defecto del Código Tributario es que no reguló nada respecto de las tasas. Y cuando le digo no reguló nada, es eso, no reguló nada. O sea, ni siquiera define qué debemos entender por una tasa. Y aquí es donde viene un gran problema. Porque si no está definido, no está regulado qué es una tasa, eso abre una puerta a la arbitrariedad. Encontramos constantemente órganos administrativos, sobre todo municipalidades, pero también hay otro tipo de órganos, ¿oye? Pero sobre todo esto se enfoca en las municipalidades, donde vemos acuerdos del Consejo Municipal donde ellos crean cobros hacia los vecinos, cobros que son obligatorios, o sea, ponen un acuerdo municipal que los vecinos tendrán que pagar tanto, y como la ley no les permite a las municipalidades decretar tributos, porque eso solo lo puede hacer el Congreso, pues para evadir esa prohibición que contempla el principio de legalidad tributaria, lo que hacen las municipalidades es disfrazar los tributos como tasas. Y entonces imponen cobros, pero no dicen esto es un tributo municipal por tal hecho generador, sino que dicen va a ser la tasa municipal por tal cosa. Y ahí entramos en una discusión entonces de si es legal o no ese cobro que está haciendo la municipalidad. De hecho, eso es tan complejo, tan extenso, que le vamos a dedicar una clase completa a eso. Como les puedo adelantar, como no hay una ley que lo regule, nuestro Código Tributario no contempla el tema de las tasas, ahí nos tenemos que auxiliar de la jurisprudencia. La Corte de Constitucionalidad ha conocido muchas acciones de inconstitucionalidad que se han planteado contra acuerdos del Consejo Municipal y de otros órganos, donde el Consejo Municipal crea cobros y les llama tasas, pero cuando uno los analiza, los examina, llega a percatarse que ese cobro realmente reúne todos los requisitos para ser considerado un tributo. Y si es así, la Corte ha dicho, este cobro, aunque la municipalidad le haya llamado tasa, en realidad lo que hizo fue decretar un tributo. Y las municipalidades no pueden decretar tributos por el principio de legalidad y por lo tanto lo declara inconstitucional y lo expulsa del ordenamiento jurídico. En otros casos, la Corte ha dicho, no, este cobro, la municipalidad lo está estableciendo por la prestación de este servicio. O sea que hay una contraprestación a cambio y por lo tanto sí es una tasa, de tal forma que sí es válido que lo haya decretado la municipalidad. Y por ahí hay muchos casos que podemos discutir o analizar qué es lo que ha dicho la Corte. Sí, Amílcar, nuevamente. Licenciado, ahora, bueno, tal vez este tema no sea tan importante, pero sí me causa duda acerca sobre lo que fue el peaje. ¿Cómo se clasificaría eso? ¿Como un impuesto o como una contribución especial o como un arbitrio? Porque le explico el tema del cobro de peaje. Bueno, el cobro de peaje se puede hacer como una tasa doctrinariamente. Es decir, vamos a ver, lo explico doctrinariamente primero. Doctrinariamente podría ser que venga el Estado y construya una carretera y diga, para darle mantenimiento a esta carretera, voy a colocar aquí un peaje y todos los que hagan uso de esta carretera y quieran pasar, les voy a cobrar por ese servicio de darle mantenimiento a la carretera. O sea, sería un cobro que hace directamente el Estado y que es obligatorio y por lo tanto sería, según la doctrina, una tasa. Ahora bien, el tema es de que no lo manejan de esa manera en el caso del peaje el caso de peaje que conocemos aquí es el de la autopista Palinas-Cuintla. Y básicamente ahí lo que hicieron fue lo siguiente. Miren cómo funcionó esto. El Estado construyó la carretera. Y esto es muy importante de destacarlo. Porque en ese caso, quien construyó la carretera fue el Estado. Y luego de terminar la construcción de la carretera, lo que hizo fue concesionar, estamos hablando de una figura distinta que se llama concesión pública, la administración y mantenimiento de esa carretera a una entidad privada a través de un proceso de concesión pública que está regulado. Bueno, en este caso hicieron una ley específica para eso, pues le dieron durante cierto periodo de tiempo, 25 años, a una empresa privada la administración de la carretera
y la obligación de darle mantenimiento a esa carretera, y le autorizaron que para prestar ese servicio público de darle mantenimiento a la carretera, le autorizaron que pudiera cobrar una tarifa, cobrar una cantidad de dinero. Y de hecho pactaron que de lo que cobrara, la empresa tenía que comprometerse a darle mantenimiento, a mantener en buen estado esa carretera, esa autopista, y todavía de las ganancias que obtuviera, le tenía que dar un porcentaje al Estado. Ahí hay muchísimas críticas que le hicieron a la concesión. Primero, porque pues el Estado cubrió con todos los gastos de la construcción, y a la entidad básicamente lo que le dieron fue: administrela, cobre el peaje, y con ese dinero manténganla en buen estado y gane dinero. Y de lo que gane, dele un 1% al Estado, una cantidad muy baja. Eso se le criticó. Normalmente las concesiones públicas de carreteras, lo que se hace, Amílcar, es que se concesiona la construcción, administración y mantenimiento de la carretera. Ahí es distinto. Por ejemplo, digamos que en otros países lo que se hace es que se dice: tenemos que construir una carretera, y para que el Estado no cubra con el costo de esa construcción, vamos a concesionárselo a una entidad privada, que construya la entidad privada la carretera, y que luego de construirla le vamos a dar la autorización por 25 años, por el plazo que decidan, ¿verdad?, que les permita la ley, para que la administre, cobre un peaje y la mantenga en buen estado. Si así hubiera sido, creo que sería distinto, porque entonces sería la empresa la que hubiera cubierto el costo de construcción, y tiene un poco más de sentido la idea de la concesión. Pero en el caso de esa autopista, lo que se le concesionó fue darle mantenimiento. Así que no entra dentro del tema de un tributo, porque en ese caso el cobro se estaba haciendo en beneficio de un particular, no del Estado directamente, ¿verdad? Yo debo insistir que hay una diferencia entre el concepto legal de los tributos y la clasificación doctrinaria. Aquí se los puse a la par para que lo podamos apreciar, mis queridos amigos. Según la doctrina, los tributos pueden ser de 3 clases. Según la doctrina, podemos tener impuestos, tasas y contribuciones. Según nuestro código, los tributos pueden ser de 3 clases, pero distintas: los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Así que si yo les dijera, las tasas son tributos en Guatemala, creo que la respuesta correcta sería: legalmente, no. Legalmente, las tasas no se consideran como tributos, y por lo tanto no se rigen por los mismos principios del derecho tributario. Ahora, más difícil sería decir, bueno, ¿y qué es una tasa? Para eso, como les decía, en una clase específica que vamos a tener, nos vamos a auxiliar un poco de las sentencias que ha ido emitiendo la Corte de Constitucionalidad. ¿De qué se trata entonces derecho tributario? Pues el derecho tributario se va a tratar de la regulación de los tributos. En el caso de Guatemala, de los tributos en su concepción legal, es decir, de estos impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, cómo se deben decretar, qué principios los rigen, cómo se pueden recaudar, cómo se puede defender un contribuyente frente a esa recaudación, qué recursos administrativos puede utilizar, qué procesos jurisdiccionales puede utilizar, qué puede hacer el Estado si el particular no paga un tributo, cómo se lo puede cobrar, en qué casos pueden haber ilícitos tributarios, y bueno, y el estudio específico de cada uno de los tributos que están regulados. Así que nos espera todavía bastante en este semestre, pero era importante que recordáramos o que puntualizáramos bien la idea o la definición doctrinaria y la definición legal de lo que es un tributo. Por cuestiones de hora, mis amigos, yo creo que lo iríamos dejando por acá. Yo los veo, primero Dios, el día jueves, donde vamos a hablar un poco, primero Dios, de la historia de los tributos y del derecho tributario. Como siempre, muchísimas gracias por toda su atención, su participación, y por ahí, por Classroom, ya les compartí las diapositivas de esta clase para que ustedes puedan ir repasando, estudiando, y si les surge alguna duda, pues encantadísimo, el día jueves la ponemos. Que pasen una feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Muchas gracias, Lick. Buenas noches, Lick.